estamos, hermano, hablando de las señales de la segunda venida de Jesucristo. Cuando Jesús vino la primera vez hace 2000 años atrás, cuando Él vino la primera vez, no muchos creyeron, aun cuando Dios lo había hablado, aun cuando Dios lo había dicho, lo había anunciado por medio de los profetas, no muchos creyeron. Pero nosotros, tú y yo, los creyentes de hoy, nosotros estamos viendo las señales. Y entonces nosotros queremos estudiar las profecías bíblicas que ya se han cumplido. Especialmente queremos estudiar las profecías que en este momento se están cumpliendo, están en pleno cumplimiento en estos días. ¿Para qué? Para prepararnos para lo que sabemos que está muy cerca, la venida de Jesús por segunda vez. Amén. ¿Cuántos se alegran de eso? Que el Señor viene por segunda vez. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie y el mensaje de hoy lo titulamos El principio de dolores. Es la segunda enseñanza de esta serie y vamos a comenzar con Mateo 24, versículos 1 al 3. Dice la Escritura, a ver si todos se animan a leer conmigo, todos los que sepan leer, todos los que puedan leer, todos los que vean ahí leer las pantallas o si no en sus Biblias, por favor leyendo conmigo, todos juntos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando Jesús está hablando acerca de no quedará, de que ahí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada, que todo va a ser destruido, aquí en este pasaje se están usando palabras muy significativas. Y quiero que antes de continuar adelante miremos algunas de estas palabras, porque entendiendo estas palabras nosotros vamos a ir construyendo algo firme para lo que viene, para todo lo que viene. Son palabras sencillas, pero no siempre han significado estas palabras para lo que nosotros significa hoy. Una cosa muy importante cuando estudiamos la Biblia es que nosotros podamos ver qué fue lo que en ese momento, cuando se escribió la Biblia, se quiso decir, y no lo que nosotros interpretamos hoy. Tenemos que mirar qué fue lo que realmente quiso decir el que escribió en ese momento. La primera palabra que quiero que notemos aquí es cuándo. La palabra porté. ¿Cuándo o en qué momento significa esa palabra? O se está más bien buscando, cuando se dice cuándo, se está indagando sobre el momento. No es para una respuesta general. El cuándo bíblico no es para una respuesta general, sino es para una respuesta que se quiere que sea exacta, que se quiere que sea específica. Entonces la respuesta tiene que ser, aun cuando en la Biblia tiene que ser específica la respuesta. Y está la palabra que es la palabra tisé. Y esa palabra tisé, con ese acento que lleva siempre, es un pronombre interrogativo. Es un acento agudo que significa que hay una pregunta y esta pregunta es directa. Exactamente cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Está la palabra señales. Es la palabra signos, señales. Es semeion. Y aquí simboliza o está significando una clara, una perceptible señal, una indicación que sea visible, que sea bien clara, no algo difuso, sino con claridad. ¿Qué es lo que con claridad nos puedes decir? ¿Qué es lo que realmente tenemos que ver? Que sea exacto. Está la palabra fin también, que es la palabra son teleio, una palabra compuesta, palabra de son y teleio, y son es junto con y teleio es la terminación de algo. Entonces todas estas palabras
las mencionamos aquí porque queremos que vean que todo esto está relacionado en un conjunto, que todo esto forma algo que es completo y que va hasta el final. Se está indagando, se está preguntando por algo total, por algo completo, por algo que va a ir hasta el final. Jesús, dinos del final, pero del final de todo. Dinos de eso, háblanos de eso. Y la otra palabra que aquí es importante es la palabra siglo. La palabra agión es un periodo de la historia que tiene una característica distinta a los demás periodos. Un periodo de la historia. Para nosotros un siglo, ¿qué significa? 100 años, ¿verdad? Pero esta palabra significa otras cosas, no significa solamente un periodo de 100 años. Es cualquier periodo de la historia que tiene una característica distinta. Y ese periodo, cuando se hablaba de siglos, a veces de siglo, se estaba hablando de un periodo. Podía ser 100 años, menos de 100 años o más de 100 años. Así habla la Escritura. Entonces tiene un concepto diferente, es sinónimo. Y nosotros todavía a veces en nuestras conversaciones, aunque no nos damos cuenta, nosotros utilizamos esa expresión siglo para manifestar un tiempo que no necesariamente es de 100 años. Entonces le decimos, no, tú eres del siglo pasado. No es que esa persona haya vivido 100 años antes, sino que era de una época anterior, no necesariamente de 100 años o menos de 100 años o más de 100 años. Simplemente es una época, es un periodo. Así hablamos nosotros. Ahora, en cuanto a la pregunta que estamos viendo nosotros que los discípulos le están haciendo a Jesús, estas preguntas de cuándo, de qué, de cuáles son las señales, la pregunta hoy sigue siendo la misma. Hoy nosotros tenemos la misma pregunta. Hoy nosotros queremos todavía saber cuándo es el día. No solo las generalidades, sino que nosotros queremos saber cuál es el día. Queremos también una indicación clara de cómo es que va a llegar ese día. ¿Qué es lo que va a anteceder a ese día? Dios tiene un concepto, mis hermanos, del tiempo muy diferente al nuestro. Nosotros estamos preguntando por día de la semana, estamos preguntando por la fecha, estamos preguntando por esas cosas, pero Dios tiene un concepto muy diferente del tiempo. Nosotros pensamos en días, pensamos en semanas, pero Dios piensa en períodos, Dios piensa en eras, Dios piensa en etapas, y así está. Nosotros vemos que es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad viene por etapas. Y lo que queremos hacer en este día es mostrar esas etapas que podemos aprender de la Biblia, que podemos mirar en las Escrituras. Etapas. Y hay 8 etapas muy claras en las Escrituras que nos muestran la edad de los tiempos según las Escrituras. Y vamos a mirar esas 8 etapas. La primera etapa es la etapa de la inocencia. La etapa de la inocencia es aquella en donde Adán y Eva aparecen en la historia y cuando todo era perfecto, cuando ellos fueron creados y vivían en el paraíso. Entonces es una época, una edad, una etapa que empieza en el jardín del Edén con la creación. Génesis capítulo 1, todo es perfecto, todo es hermoso, pero termina esa época y termina con la caída del hombre en pecado. Viene el engaño de Satanás que desconecta al hombre de Dios y entonces el hombre es desalojado del Edén, es echado fuera y esa historia la vemos en Génesis capítulo 3. Ahora, el judaísmo enseña algo que es bien especial. Ellos enseñan que cada una de estas edades, que cada uno de estos periodos, cuando pasan al siguiente periodo, van acompañados esas transiciones, van acompañadas de gran dolor, como los dolores del parto de una mujer dando a luz a un bebé. Así pasamos de un tiempo, de una era histórica a otra era. La segunda
etapa que nosotros vemos es la etapa de la conciencia moral. Después de este dolor, cuando se presenta este dolor de la desconexión con Dios, de ser expulsados del paraíso, entonces esta etapa de la conciencia moral es caracterizada por el hombre guiándose a sí mismo. ¿Por qué el hombre guiándose a sí mismo? Porque es que no existe la ley en ese momento, no existe la Biblia. Pero la humanidad recibió lo que les dejaron Adán y Eva y hacen lo que piensan ellos que es mejor hacer. El problema es que cuando va pasando el tiempo, las personas comienzan a pensar diferentes. Y ya hubo alguien que dijo, bueno, usted piensa que eso es lo mejor, pero yo pienso que eso no es lo mejor, yo pienso que lo mejor es esto otro. Y ahí comienza las diferencias, ¿verdad? Entonces empieza esta edad de la conciencia moral con la caída del hombre en Génesis 3, termina con el diluvio o quizás con el episodio de la Torre de Babel. Algunos dicen que fue cuando vino el diluvio, otros dicen que fue con la Torre de Babel. De todas maneras, fue acompañado de mucho dolor. La terminación, la transición hacia la otra etapa, que fue la tercera etapa, la etapa de los patriarcas. Es la etapa también conocida como la etapa de la promesa o la etapa del pacto con Abraham, una etapa que duró más o menos 500 años. Y empieza entonces con el pacto de Abraham en Génesis capítulo 12, donde Dios da la promesa a Abraham de hacer de él una gran nación, de que va a tener una gran descendencia, y termina con la liberación de Israel saliendo de Egipto a la tierra prometida en Éxodo capítulo 12. Aunque realmente no termina porque el pacto de Dios, el pacto que Dios hizo con Abraham, realmente va hasta cuando Jesús hace un nuevo pacto con nosotros, pero el tiempo, el periodo de lo que es el efecto de la promesa para formar el pueblo, sí. Así que todo esto representa hasta acá lo que es el antiguo pacto. Hay un gran dolor en el pueblo de Israel porque se han convertido en esclavos. Han estado por mucho tiempo siendo esclavos en Egipto, pero son liberados. Y eso da nacimiento a una próxima era, que es la era de la ley. La era de la ley, la cuarta era, dice, es cuando Dios le da a los hombres la ley de Moisés, la ley de los 10 mandamientos, las leyes por las cuales el pueblo debía guiarse. Y es un tiempo, un periodo que dura más o menos 1500 años. Empieza con la promulgación de la ley, que nosotros podemos encontrar en Éxodo 20, y termina cuando Jesús es crucificado y resucita luego, y es la historia de los evangelios. ¿Qué significa este comienzo y esta terminación? Que Jesús nació y que Jesús vivió bajo la ley, pero esta etapa termina con un gran dolor, que es el dolor de la cruz, y con la resurrección se da entrada a una nueva era. Y esta quinta era es una era muy importante para nosotros, porque es la era de los últimos días, también conocida como la etapa o la época de la gracia, la era de la iglesia, también el tiempo de los gentiles. Ya llevamos 2000 años viviendo en esta etapa, en esta era. Llevamos 2000 años y hay una campana que está anunciando. Oiga, no sé si oyen la campana, pero ahí está. Sí la oye porque los está distrayendo, pero ahí está la campana oyéndose que viene una nueva era. Hay una nueva era que entró hace 2000 años. El tiempo de los últimos días. Es importante porque tú y yo estamos viviendo esta etapa de la humanidad. Estamos viviendo los últimos días, que empezaron el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 16. Si ustedes recuerdan, es algo que había profetizado Joel. El Espíritu iba a ser derramado sobre la iglesia. Entonces, desde hace 2000 años nosotros hemos estado hablando, hemos oído hablar de los últimos tiempos, de los últimos días. Aún Pedro
habló acerca de esto el primer día de los últimos días. Ese día de Pentecostés, el apóstol Pedro predicando su primera predicación, su primer discurso de la palabra de Dios, él habló del comienzo de los últimos días y habló de los últimos días. Y Joel profetiza que las señales han de venir en los últimos días. En los últimos días van a venir todas las señales. Durante todos los últimos días, durante este tiempo, hay señales. Estamos en las señales. Y este periodo va a terminar con algo que conocemos como el principio de dolores, que es lo de Mateo capítulo 24. Ahora déjeme hacer una alusión sobre estos días. Hechos capítulo 2, versículos 16 al 20 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Dice en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Es esta era que ya llevamos 2000 años. Dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y mire el siguiente versículo, dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Así que los últimos días apenas estaban comenzando cuando se dio esta palabra. Apenas estaban iniciando, pero ellos comenzaron inmediatamente a profetizar acerca de los últimos días. Hermanos, Dios no es lento, ni Dios es perezoso para cumplir con sus promesas, pero realmente Él nos está dando mucho tiempo para que nosotros podamos venir a Él y podamos no solamente salvarnos, sino también llevar a la salvación a muchos otros. Por eso Él está para nosotros tardando, para que el mundo tenga la oportunidad de oír el Evangelio. Luego de esta época, ¿qué va a venir? Según las Escrituras, nosotros vamos a ver esta sexta etapa, la gran tribulación. Va a venir la gran tribulación. Van a ser 7 años de tribulación, que van a empezar con la 70ª semana de Daniel. De eso habla Daniel, la profecía de Daniel en Daniel 9:27. Y va a terminar con la segunda venida de Jesús, según Apocalipsis 14, cuando Satanás va a ser puesto libre y se va a pelear la última batalla llamada de Armagedón. No estamos dando detalles aquí al mirar cada una de las etapas. Estamos hablando solamente de las etapas en forma general. Iremos avanzando después en lo que son cada una de estas cosas. Vamos a mirar cada una de estas cosas y vamos a entrar en los detalles que Dios quiere que nosotros conozcamos de estas cosas. Detalles que ya se han cumplido, que se están cumpliendo en este momento y cómo tenemos que prepararnos para el momento cuando las cosas vienen. Porque va a terminar esto con la venida de Jesús. Pero va a haber un tiempo en donde estos 7 años comienzan. Comienza la gran tribulación. Pero si tú eres un creyente, tranquilo, porque va a venir el arrebatamiento. Y esa tribulación no nos va a tocar a nosotros. Nosotros esperamos ese tiempo con la expectativa, con el gozo y la alegría de ver que Jesús viene por su iglesia. Y de que las cosas van a terminar para la maldad. El tiempo en donde la maldad gobierna se va a terminar. Después de este tiempo de la gran tribulación, entonces van a venir otras etapas que vamos a estar mirando también. Pero antes de llegar a la otra etapa, miremos lo que dice Judas 14. Dice, ahora Enoc, y este Enoc es un personaje que vivió muchos años antes, muchos siglos antes, en la edad de la conciencia moral. Es decir, antes de la ley siquiera. Dice, ahora Enoc, séptimo desde Adán, profetizó acerca de estos hombres
también diciendo, he aquí, vino el Señor con decenas de millares de sus santos. ¿De qué está hablando? De ese momento cuando el Señor va a venir por sus santos, con otros santos, los que ya antecedieron. Van a haber muchos que quizás no hemos todavía partido para estar con el Señor y estamos aquí. Va a haber una transformación en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero se está hablando. Enoc ya habló de esas cosas que van a pasar. Así que nosotros, hermanos, estamos en los últimos días, en los últimos de los últimos días. Y lo sabemos cuando nosotros estudiamos las profecías que hablan de todas esas cosas. Por eso es importante que nosotros entremos en estos temas. Luego va a venir la séptima etapa, que es el milenio. Milenio significa 1000 años y es cuando nosotros vamos a estar gobernando con Jesús. Jesús nos va a dar ese privilegio de estar allí y va a compartir el gobierno con nosotros. Empieza este milenio con la segunda venida de Jesús en Apocalipsis 14 y va a terminar con la batalla final, batalla final, Apocalipsis 20. Viene después el tiempo de la eternidad, es la última etapa que vamos a vivir. La última etapa que vamos a nosotros a disfrutar es la eternidad. ¿Cuándo empieza? Empieza cuando Satanás es echado al lago de fuego y desaparece para siempre ahí, Apocalipsis 20. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo termina la eternidad? Nunca termina, vamos a reinar y a estar con el Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta es una generalidad. Este es como un panorama general de lo que nosotros necesitamos estar viendo, de lo que nosotros necesitamos estar indagando, a donde nosotros tenemos que estar estudiando. Pero vamos a regresar ahora a la pregunta de los discípulos. Vamos a regresar a la pregunta de los discípulos porque tenemos que sacar una conclusión en un estudio de hoy. Necesitamos ir con una idea clara de algo que nos ha hablado Dios en este día. Necesitamos mirar otra vez las preguntas que los discípulos hicieron, que dijimos, estas son las mismas preguntas que nosotros tenemos para este día. Dice Mateo 24, versículo 3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá? De dos cosas. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué señales habrá de el fin del siglo? O sea, del final. Recuerden, siglos no son el siglo XXI ni el siglo XX. Es las edades, los tiempos del Señor, las etapas de las que hemos hablado. ¿Cuándo es que llega ese final? Es decir, aquí se está preguntando, ¿cuándo es que va a llegar la eternidad? ¿Cuándo es que al fin, por fin vamos a estar contigo para siempre? ¿Ves para dónde vamos? ¿Ves que nosotros tenemos una meta? ¿Cuándo sucederá la destrucción del templo? Les preocupa a ellos porque Él ha hablado acerca de la destrucción del templo. Y eso ya sucedió. Sucedió en el año 70 después de Cristo. Ahí fue cuando ninguna piedra quedó intacta después que los romanos tomaron Jerusalén, invadieron Jerusalén, destruyeron Jerusalén. Se cumplió esta profecía. El templo se destruyó completamente. Pero está otra pregunta, ¿cuál exactamente será la señal clara y perceptible de que tú estás a punto de regresar y que estamos en la vuelta final de esta edad específica? Y ahí es donde nosotros queremos quizás conocer más, ¿verdad? Ahora que nosotros hemos puesto un fundamento, ahora que nosotros hemos visto un panorama general con un fundamento en el centro, veamos cómo Jesús empieza a responder esta pregunta. Porque tú quieres una respuesta. ¿Cuántos quieren una respuesta? Conocer una respuesta. Todos queremos saber acerca de esto. Entonces dice versículo 4, Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces la primera cosa que Jesús dice es, no se dejen engañar. Eso es lo que, así comienza él a responder. Lo primero que él dice, mire, no se dejen engañar. Esto significa claramente que el engaño va a ser mucho más creíble de lo normal. Vamos a estar vamos a estar poniéndole cuidado a gente que nos está diciendo cosas que son simplemente engaños. Entonces, por lo tanto, mirad que nadie os engañe. Versículo 5.
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces aquí muchos, mire, dice muchos, vendrán muchos en mi nombre. Es que hay muchos que han tenido la oportunidad de recibir una formación teológica, que han tenido la oportunidad de conocer muy bien las Escrituras. Hay muchos que han recibido el privilegio de ver que el Espíritu Santo se ha movido a través de ellos con dones, con habilidades que solamente vienen de arriba, pero en algún momento van a entrar en una tentación terrible y van a comenzar a acaparar todo ese poder para sí mismos. Entonces, estos muchos van a engañar. Los creyentes van a ser engañados porque van a ser esas personas que les han enseñado, que les han ministrado. Van a ser esas personas que han estado entre ellos, que han compartido con ellos, que han vivido con ellos, a quien nosotros hemos escogido para estar en la plataforma, para estar en los púlpitos, para apoyar sus campañas. Pero a ellos el enemigo va a usar. Y no estoy diciendo a todos, porque yo también estaría incluido aquí. Digo, Señor, que a mí no me toque eso. Y hermanos, oren por nosotros los pastores, por los líderes, por favor, que seamos guardados de todas esas cosas, porque el enemigo va a estar atacándonos para que nosotros entre la codicia, la avaricia, el orgullo, y así poder destruir a la iglesia y que se cumplan todas estas cosas que estamos diciendo aquí. Saben, desde el tiempo de la iglesia primitiva comenzó esto. Esto no es que va a pasar ahorita. Desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta hoy nosotros conocemos acerca de esto. Todo el tiempo en la iglesia ha habido gente que engaña, que son seducidos por el enemigo y que comienzan a trabajar es con el enemigo, a una apariencia solamente, pero son engañadores. En Hechos capítulo 8 hay una historia de un hombre llamado Simón, para que vean que esto comenzó desde el principio. Ahí aparece un hombre llamado Simón. Por muchos años este había sido hechicero y asombraba a la gente en Samaria y decía, yo soy una persona importante, porque andaba haciendo cosas ahí importantes. Y desde el más pequeño, dice la Escritura, hasta el más grande, a menudo se estaban refiriendo de este hombre como el grande. Se estaban refiriendo acerca de este hombre como el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estaban siendo engañados. Eso siempre ha pasado. Así que este hombre estuvo engañando gente con una serie de milagros. De milagros. Óigame, el enemigo hace milagros también. Y este hombre había estado engañando con esos milagros. Y entonces en toda Samaria le creyeron. Y Samaria estaba ahí en medio de Judea y en medio de Jerusalén, donde estaban todos los religiosos, donde estaba el centro religioso de la época. ¿Sabe? Y todos creyeron. Todos creyeron. Y lo mismo va a pasar, mis amados hermanos, cuando el anticristo venga. Porque el anticristo va a venir con grandes cosas que va a engañar a la gente, con milagros, imitaciones de milagros. Cosas que no glorifican a Dios, pero que exaltan a los hombres, con lo cual van a distraer nuestra fe. También dice el versículo 6, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Y esta palabra fin, aquí es importante. Vamos a mirar la palabra fin, lo que significa la palabra fin. Puedes pasar a la otra pantalla. Cuando hablamos de fin, nosotros hablamos del tiempo que termina algo, el tiempo que finaliza algo, ¿no? Y Jesús dice aquí, dijo, oirán de guerras, oirán de amenazas de guerras. Pero dijo que no nos dejáramos llevar. ¿Por qué? Por el temor, por el pánico. ¿Por qué? Esas cosas van a suceder,
pero no va a ser inmediatamente. Y el versículo entonces 7 dice, porque se levantará nación contra nación. ¿Por qué? El por qué aquí es la razón por la cual nosotros no debemos alarmarnos de esa manera, de perder control o de asustarnos, ¿sí? Hay una razón que tenemos que entender, que tenemos que comprender. Hay algunas otras cosas que vamos a estar viendo. Va a ser necesaria todas esas cosas, y entre esas cosas es que vamos a estar viendo durante todo el tiempo que una nación se va a levantar contra otra nación. Pero nación es otra de esas palabras importantes en la Biblia que no significan solamente lo que nosotros queremos o creemos que significa. Nosotros nos hablan de nación y siempre pensamos en el mapa, en un mapa en donde hay un dibujo y donde están dibujadas las diferentes naciones con límites, cada nación. Y eso es lo que nosotros estamos pensando, que eso es nación, pero nación significa mucho más que eso. En la Biblia, nación es la palabra etnos, etnos. Y de ahí viene la palabra para nosotros muy conocida de etnias. Etnias son culturas también. Etnias son pueblos que están muchas veces, muchas etnias dentro de una misma mapa geográfico, una nación geográfica. Entonces, en una nación como esta, como los Estados Unidos, sabemos que hay diferentes etnias, ¿verdad? Y tenemos problemas entre las etnias, entre los hispanos y los afroamericanos y los anglos y los nativos, son todas diferentes etnias, pero todos estamos dentro de un mapa geográfico, pero todos somos, para la Biblia, todas somos naciones diferentes, somos etnias diferentes. También cuando nosotros decimos hay problemas entre los que creen en un Dios, tienen una creencia, una filosofía religiosa, y otros decimos ahí hay un problema de etnias también, entre los musulmanes y los cristianos, entre los evangélicos y los católicos. Y eso es lo que es etnias, grupos con filosofías, grupos con creencias, ¿sí? Que están quizás dentro de una misma nación geográfica, pero todos la Biblia, para la Biblia, todas estas son diferentes naciones. O sea, no son gobiernos contra gobiernos, pero son gentes en contra de otras gentes de diferentes etnias, gentes unidas por ideas como religión. Y definitivamente nosotros vemos esto mucho ahora. Ahora nosotros nos enteramos mucho más de todas estas cosas porque están sucediendo cosas en el otro lado del mundo, inmediatamente nosotros nos enteramos. Solamente hay que ver las noticias, entrar al internet, prender la televisión y ver lo que está pasando. Y lo que estamos viendo es naciones contra naciones o etnias contra etnias. Y solamente voy a compartir una lista de lo que está apareciendo en estos últimos días. Solamente lo que va corrido de este mes, para que ustedes vean lo que son pueblos, un pueblo contra una nación con otra nación. Miramos en la pantalla, ese es ISIS en Irak, Siria y Libia. La siguiente son los militantes kurdos. La siguiente muestra Al-Qaeda de Afganistán, Pakistán, Libia, Yemen, etc. La siguiente muestra la milicia chiita en Irak. Y la siguiente, talibanes de Afganistán. Y la siguiente, Al-Houthis de Yemen. La siguiente muestra las fuerzas alineadas con Saleh de Yemen. La siguiente, el Partido Revolucionario Frente Popular en Turquía. La siguiente, Boko Haram en Nigeria y Chad. La siguiente, Aghnad Misr, militantes islámicos en Egipto. La siguiente es del grupo militante Wilaya Sinai en Egipto. Y la siguiente es el ejército del Islam en Siria. La siguiente, Al-Shabaab en Somalia y Kenia. La siguiente es Hezbollah, militantes sunitas en Pakistán. Y la siguiente es de la Hermandad Musulmana. La siguiente es de Hezbollah en el Líbano. Y la siguiente es Hamas en Gaza. La siguiente es de los islamitas radicales de Cisjordania, de Israel.
los rebeldes maoístas de la India y luego los separatistas prorrusos en Ucrania, hoy aún atrasada. La tensión étnica entre Albania y Serbia, más adelante, la siguiente. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no pueden faltar los países latinoamericanos, la siguiente. Me faltó una. Y el partido musulmán en Alemania, siga la siguiente, se me puso atrás. El partido antimusulmán en Alemania y luego protestas antimusulmanas en Australia, siga la siguiente. Esa es la de las fuerzas revolucionarias en Colombia. Esas son las protestas antimusulmanas en Alemania. La siguiente, las protestas antimusulmanas en Australia. Todo esto es de los últimos días. Esto es nación contra nación. La semana pasada, 2 mujeres fueron arrestadas en Nueva York porque estaban conspirando para crear una bomba para un ataque terrorista. Y esto pasa todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Hay naciones peleando contra naciones todo el tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Si alguien no se había dado cuenta, necesita darse cuenta. Necesita entender que Dios nos está llamando la atención sobre algo. Otra vez, vamos a ir a Mateo 24:7. Dice, porque se levantará nación contra nación. Ahora, nunca se había visto esto, ¿verdad? Pero las comunicaciones han avanzado tanto y esto ha estado en tanto aumento que ahora nosotros no podemos estar ciegos a estas cosas. Mateo 24:8 dice, todo eso es solo el comienzo de dolores. ¿Qué es esto? Solamente es el comienzo de dolores. Cuando una mujer está atravesando por un parto, el dolor o lo que llaman las contracciones se van haciendo más frecuentes, más dolorosas, más fuertes, hasta que culminan en el parto. Bueno, así que estamos en el principio solamente. Estamos en el principio que nos va a llegar a la gran tribulación. Principio de dolores. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación. Hermanos, otra vez, si usted es un creyente, no se preocupe. Usted va a ser levantado. Cristo vendrá por usted, por la iglesia. Pero nosotros hoy, cuando el Señor nos muestra estas cosas, amados hermanos, nosotros no podemos seguir nuestra vida como si nada. No, nosotros tenemos que evangelizar a tantas personas como nosotros podamos antes del final. Por eso Dios nos está hablando. Por eso tenemos nosotros que despertar de nuestros letargos y comenzar realmente a testificar, no a atemorizar a la gente. Lo que necesitamos hablar es del amor de Jesús, del amor de Dios. Lo que tenemos que comenzar a hablar es del interés que Dios tiene por la humanidad.